Buenas, hoy vamos a presentar lo que es adquisición de datos del LM35 por medio de Arduino y Python. Mi nombre es Juan Sebastián García y el mío Cristian Alberto Villa. Aquí está. Entonces tenemos primero el diseño metodológico, que tenemos lo siguiente. Se va a realizar pues en el esquema de bloques que tenemos, se explicará cómo se realizará la toma de datos de un sensor LM35 y se establecerá una comunicación por medio de Arduino, y en Python se mostrará los datos por medio de una gráfica correspondiente. El esquema que nosotros hemos utilizado para el proceso de acondicionamiento de la señal ha sido el siguiente, donde tenemos nuestra fuente de alimentación que la sacamos de la tarjeta de Arduino. Tenemos la entrada del LM35, la cual va conectada a la alimentación de Arduino también, y a la salida tenemos un seguidor de tensión, el cual a su salida me ingresa por el pin negativo de este amplificador operacional que está en modo diferencial. También hay un divisor de tensión con el cual realizamos que el voltaje mínimo 0 voltios represente 10 grados centígrados, el cual se realiza con este divisor de tensión, el que nos genera un voltaje que equivale a los 10 grados centígrados en el sensor LM35, que sería 0,1 voltio. A esos voltajes de la lectura del LM35 y del divisor de tensión los ingresamos a estos dos pines que es de este amplificador operacional en diferencial, el cual por medio de esta configuración de resistencia genera una ganancia que representa de 10 grados centígrados o 0,1 voltio a 0 voltios y de 0,5 voltios a 3 voltios a la salida de este operacional. Estos operacionales también se alimentan con la misma alimentación de la tarjeta de Arduino. Ahí, como explicó nuestro compañero, tenemos los parámetros que vamos a seguir a cabo, que es que nuestro sensor de temperatura se sumergirá en un tanque de agua, que en este caso lo vamos a sumergir en un plato, y se tendrá en cuenta pues lo siguiente, pues 10 grados, que son 100 milivoltios, que equivale a 0,2 a 0 voltios, y 50 grados centígrados, que equivale a 500 milivoltios, 0,5 voltios, que equivale a 3 voltios. Entonces aquí tenemos un código de Arduino. El código de Arduino, iniciamos declarando variables y realizando la comunicación serial del Arduino, activando el pin de comunicación serial. Luego en el void loop tenemos la lectura del análogo read del pin LM35 que hemos llamado al pin análogo 0 y lo guardamos en la variable temperatura C. En esa misma variable hacemos la conversión de voltaje a temperatura y lo imprimimos en el puerto serial. Esta impresión luego se genera un salto de línea y con un retardo de 500 milisegundos. Vale. A continuación vamos a ver los dos videos más o menos explicando todo. Pues explicándolo, vamos a ir explicando paso a paso de cómo va funcionando pues nuestro sensor. Entonces aquí vamos a mostrar el primer video. Aquí tenemos el funcionamiento previo de nuestro código en Arduino y de nuestro montaje con el acondicionamiento de la señal del sensor. Ahí, como vemos, está en 10 grados centígrados más o menos el sensor. Iniciamos probándolo con un cautín para inducirle temperatura al sensor. Como vemos, varía la temperatura desde los 10 grados hasta la temperatura que alcanza a detectar con el cautín. Esa temperatura del cautín no se pone permanente, sino que se va poniendo intermitentemente. Ahora hacemos la prueba con el agua caliente, el cual, como vemos, a lo que detecta bastante temperatura, sube de una vez a los 50 voltios, que serían los 3 volts más o menos.
y nos indica 50 voltios en el puerto serial, que sería la información que envían al Python. No sé, sigue manteniendo la temperatura. Es que han reservas de agua. Bueno, entonces ahorita tenemos lo que es la gráfica en tiempo real de Python, lo que pues nos arrojó, por así decirlo. Entonces está aquí en este video. Otra vez, que en este caso pues lo vamos a probar con OnCoding, porque prácticamente los cambios de temperatura se ven más reflejados más rápido con el Cautín que con el agua. Eso nos lo descubrimos en el video pasado. Entonces pues aquí vamos a ver lo que como vemos, el video pasado se quedó pegado en 3 volts, lo que fue un problema con el agua, no sé, se generó un inconveniente. Entonces, por eso en este video lo vamos a probar con Cautín, pero también se puede probar con el agua. Entonces, es prácticamente algo similar. Solo que para hacer las pruebas más rápido, entonces utilizamos el Cautín. Aquí está el video, vemos que da 0.23, que es donde comienza. Y ahí vamos a ver la variación de la gráfica. Ahí le ponemos el Cautín para que la gráfica vaya variando poco a poco. La gráfica va variando, igual que varía el código y varía ahí el código. Ahí en el computador también hemos hecho un zoom con la lupa y solo enfocamos la parte de la gráfica. Para que se alcance a ver mucho mejor. Entonces, pues... eso es todo. Bueno, aquí tenemos lo que es el otro código, el código de Python. Entonces, lo que primero tenemos que hacer, llamamos lo que es, importamos la librería serial, la librería time, la librería matplotlib, que es como para graficar. Y una nueva, bueno, librería que es matplotlib.animation, que es para como en tiempo real. Bueno, como decía el compañero, esa librería genera la gráfica en tiempo real y permite ser como una animación, como su nombre lo dice ahí, la librería. Luego tenemos que guardamos en la variable comunicación lo que lee por el puerto serial, y esto con el COM5, que es el COM que detecta nuestro computador a la hora de conectar el Arduino, y con la velocidad de la comunicación serial. En la figura 1, generamos, en la variable figure, generamos la opción de PLT figure para no tener que escribirlo más adelante en el código, sino solamente escribir la abreviación. En AX, de la misma forma, se abrevia en la variable AX lo que significa fig.add subplot 111. Y creamos los vectores de X datos y datos para poder graficar con el matplotlib animation. Entonces generamos un ciclo while, el cual mientras no se genere, no se rompa el ciclo, se va a seguir ejecutando. Entonces dentro del ciclo colocamos una condicional que si la comunicación está corriendo, entonces entra la función de definición de animación, la cual es la definición de la función de la animación de la gráfica en tiempo real. Y en la variable de datos colocamos la comunicación serial.readline, y en esto mismo lo convertimos a una variable flotante. Entonces luego la variable X datos y Y datos le agregamos los valores de I, que sería cada uno de los valores que va tomando el ciclo while a medida que avanza, y los datos que va tomando en ese punto de la I. Luego generamos la gráfica y fuera de la función realizamos la graficación o el ploteo como tal. Ya, y esta fue la explicación, y pues muchísimas gracias por su atención. Y esa fue la explicación de lo que fue el código y la toma de datos con el LM35 y con Arduino y con Python. Muchísimas gracias, feliz tarde.